pero lo que vi a principios de los 90 en California me hizo explotar la cabeza. Volví a Chile con la idea fija de empezar a generar en Colchagua algo así. De partida, digamos, había una vinculación de la industria, del oficio, ¿no es cierto?, de hacer vino con quienes consumen finalmente el vino, que son los consumidores, tremendo, digamos, a través del enoturismo. Es decir, la gente que quería conocer de vinos o que era fanático, digamos, de alguna marca tenía posibilidad de visitar esa bodega y conocer cómo se hacían esos vinos. Eso en Chile en esa época no existía. Es decir, el vino era un producto que uno compraba, digamos, en la góndola de una botillería en especial. Los supermercados tampoco había presencia tan masiva de vinos, ni tampoco era concentrada tanto la venta. Por lo tanto, era un producto de consumo masivo, diría yo. Entonces me explotó la cabeza porque entendí esta otra ecuación, digamos. Ya en esa época California era el segundo destino más popular turístico dentro de Estados Unidos después de Disney. O sea, eso ya era una cosa que tú decías... Y solo por el vino. Solo por el vino. Les presento a José Miguel Viu, perteneciente a la tercera generación de la viña Viu-Manent, la cual nace en 1935 siendo una de las viñas referentes en el prestigioso Valle de Colchagua, conocido por su Malbec, pero además por ser una de las primeras viñas chilenas en abrirse al enoturismo. Actualmente es una de las viñas más visitadas por turistas de todo el mundo, con aproximadamente 60.000 visitantes al año. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este capítulo, déjame un me gusta y suscríbete al canal por más videos así. Ahora vamos con José Miguel. Vienen, o sea, historia de migrantes, la historia de la viña Viu-Manent, y parte con mi abuelo, con Miguel Viu García, que partió de España a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Es decir, un señor que si estuviera vivo tendría 130 años, algo así, nació en 1890 y tanto. Él se vino a Chile, pero se vino haciendo una saga porque fue detrás de su hermano. Su hermano partió unos años antes, ellos vivían en los Pirineos, ni siquiera un pueblo, era un caserío, vivían en el campo, de hecho. Ninguno de los dos eran los hijos mayores. En esa época, y en especial en Cataluña, el mayorazgo, digamos, funcionaba a tope. Entonces ellos eran los hijos, digamos, segundos, terceros, no tenían destino, digamos, en la vida agrícola de la propiedad que tenía mi bisabuelo, y emigraron a hacerse la América. El hermano mayor partió primero y mi abuelo partió después y lo siguió por los distintos paradas que hizo. La intención inicial había sido llegar a Brasil, pero cuando mi abuelo llegó a Brasil a buscarlo no lo encontró, siguió a Argentina y finalmente lo encontró en Chile. Ah, mira. En Chile mi tío abuelo estaba ya enrolado en un negocio de vino. Los catalanes que llegaron a Chile en esa época, muchos de ellos derivaron en el negocio del vino, pero como comerciantes. No tenían vínculo con la producción, no eran agricultores, sino que en el fondo compraban vinos a productores, los envasaban y los vendían, en especial en Santiago y en la zona central. ¿En España se dedicaban a lo mismo? No, en España venían de una familia, digamos, de agricultores, de agricultura muy básica, yo diría que ganadería, digamos, en los cerros. Así que aquí tampoco les era natural, digamos, partir un negocio agrícola, sino que fue un negocio de comerciante. Perfecto. De hecho, la figura típica, digamos, en Europa es la del negociante, el que compra vino y vende embotellado. Así que mi tío abuelo partió en eso y posteriormente mi abuelo, como una manera de impulsar a sus dos hijos, los ayudó a formar un negocio propio. Mi padre había partido trabajando con su tío y mi abuelo los ayudó a iniciar un negocio propio también en el mismo giro, es decir, compraban vino y vendían vino envasado. Perfecto. Y acá estamos hablando de qué año exactamente. A ver, aquí estamos hablando de los años 30, fines de los años 30. Este año nosotros cumplimos 90 años de la viña, que se fundó en el año 1935, de manera muy elemental, muy básica, ¿eh? O sea, probablemente en el patio de atrás de la casa. Como te decía, no había viñedos, sino que había un negocio de envasado de vinos que producían terceros. Perfecto. ¿Y cómo fue surgiendo ese negocio? Los catalanes, de hecho, años después,
hubo todo un barrio, digamos, en Santiago, que era el barrio Franklin, que estaba dominado por esos comerciantes catalanes que estaban en el negocio del vino. Te hablo de probablemente 40 empresas o 50 empresas, en el eje de Vicuña Maquena, con Rodrigo Araya, por ahí en ese sector. En ese momento los catalanes además en volumen representaban, digamos, la venta más importante de Chile, mucho más que la de las viñas tradicionales, ¿no? Las viñas, digamos, que habían sido fundadas a mediados del siglo XIX, ¿no es cierto? Los actuales Conchitoro, Santa Carolina, Santa Rita, eso representaban, digamos, las bodegas de productores agrícolas, de productores de vino, y estos catalanes que hacían este otro negocio que era el de negociantes, vendían en volumen mucho más volumen de lo que vendían esas bodegas. Después eso fue cambiando, obviamente, pero yo diría que durante los años 30, 40, 50 y eventualmente 60, esos catalanes fueron grandes actores, incluido la bodega nuestra, que en esa época era los vinos Viu. Había un eslogan bastante popular, bastante famoso, que era Salud con vinos Viu. Entonces, tu padre, durante todos estos años, se dedicaba exclusivamente al negocio del vino. Exclusivamente el negocio del vino. Después derivó, digamos, como una cosa natural, ¿no es cierto? Y fue integrando más facetas del negocio del vino, derivó en la producción de vino. ¿Ah? Pero eso fue prácticamente 30 años después de haber partido. Partió en los años 30, en el 35, y en el año 66 él tuvo la oportunidad de comprar esta propiedad donde estamos ahora, una propiedad de larga tradición vitivinícola que pertenecía a una familia, digamos, que se había instalado acá en el valle probablemente 100 años antes, con una bodega y con viñedos muy antiguos que habían sido implantados ahí en los años, a fines del siglo XIX. Entonces con eso se unió en el fondo la tradición de la familia dueña original de esta propiedad, la familia Valdés, y la tradición en la producción de vinos o en la elaboración de vinos que tenían la familia Viu. ¿Y qué fue lo que le llamó la atención a tu padre de esta zona en Colchagua? En general el abastecimiento era de la zona centro-sur. Yo te diría como la frontera sur era Molina, Lontué, y la zona donde probablemente más compraba es la zona de Cachapoal y Colchagua. Perfecto. Entonces conocía bastante la zona porque compraba producción de acá, caldos como le llamaban en esa época, que en el fondo son los vinos terminados, y posteriormente cuando ya tuvo esta bodega, tuvo la posibilidad también, aparte de la producción de esta propiedad, comprar uva. Entonces ser un productor, digamos, 100% de sus propios vinos. Esta propiedad además le vendía el vino a mi padre por espacio de alrededor de 10 años antes de que mi papá comprara la propiedad. Entonces también hay una historia, digamos, de vinculación previa en los negocios. ¿Tu padre tenía este anhelo de tener como su propia bodega, sus propios viñedos? Yo creo que sí, pese a que le tocó hacerlo en años bien complicados, en años bien convulsivos, en años de reforma agraria, digamos. Yo diría que fue un poquito contra la corriente, compró este campo, como te decía, a mediados de los años 60, cuando ya la reforma agraria estaba en escena, por lo tanto tomó un riesgo mayor. Y el otro riesgo que tomó es que él no tenía experiencia, digamos, en producción agrícola y obviamente tuvo que aprender. Aprendió con harto entusiasmo porque ese desafío, como se hacía, diría yo, en esa época, lo tomó personalmente. O sea, la figura del patrón de fondo, no en el estilo de liderazgo, sino que más bien en el estilo, ¿no es cierto?, de hacerlas todas, ¿ah? De estar muy vinculado, digamos, a sus trabajadores, pero también estar muy vinculado a la producción de las uvas, a supervisarla muy directamente. En esa época nuestra bodega estaba en Santiago, allá se envasaban los vinos y aquí se producían, se transportaban en camión y se envasaban en Santiago. Entonces él tenía que viajar permanentemente a supervisar la otra parte del negocio, la parte inicial, la parte agrícola y de producción del vino. ¿Y cuando llegó aquí, esto era principalmente Malbec? No, había una combinación de Cabernet, yo diría que era la variedad principal de los tintos. Había Semillón y Sauvignon. Y habían 14 hectáreas, que las mantenemos hasta el día de hoy, de Malbec que se utilizaba en general como vino de mezcla. El Malbec es un vino más redondo, más suave, de colores bien intensos y que funcionaba muy bien, digamos, en mezcla como Cabernet,
pero que en esa época hacía su contribución en forma anónima, por decirlo de alguna forma. Es decir, no aparecía en las etiquetas. En las etiquetas normalmente se hablaba o de mezclas tintas o de Cabernet Sauvignon incluso, que se mezclaba en proporciones menores con Malbec. En general, ¿cómo era la industria del vino en Chile en esos años, los años 60? ¿Cómo fue esa época para el vino chileno? Era una industria bien distinta, no solo en Chile, en el mundo. El vino no era el producto más sofisticado que llegó a ser después. Yo diría que hoy día probablemente está volviendo un poco a ser un producto como el que originalmente fue, un producto para disfrutarlo, digamos, socialmente, para disfrutarlo con las comidas y sin tanta ceremonia. Evidentemente que existe, ¿no es cierto?, un culto, ¿no es cierto?, y conocedores que les gustan mucho estos cultos en torno al vino, pues también hay un consumo muy natural, muy espontáneo, ¿no es cierto?, que es lo que hace todo el mundo, digamos. Y lo que se hacía especialmente en Europa. En Europa el vino nunca estuvo, digamos, lleno de adornos y de sofisticación. Y estoy hablando hasta incluso los años 80, yo diría por ahí se empezó a sofisticar un poco el consumo del vino. Se empezó, digamos, a generar una serie de circunstancias en torno al vino, lo que fueron muy positivos porque también el vino en esa época, y en especial en Chile, estaba muy vinculado, digamos, a algo que sucedía, era un fenómeno, digamos, muy presente, que era el fenómeno del alcoholismo, vinculado, digamos, a la pobreza, vinculado a los menores estudios, y fue sindicado el vino, digamos, como uno de los responsables importantes de ese tipo de situaciones. En esa época hubo prohibiciones, por ejemplo, de plantar, es decir, el vino, la uva no se plantaba, digamos, a diestra y siniestra, sino que habían permisos para eso. Por lo tanto, era una época bien distinta en donde se consumía, yo diría, si tuviéramos que resumirlo en pocas palabras, se consumía volumen más que calidad. Chile en esa época probablemente consumía 60 litros o más. Hoy día estamos por debajo de los 20 litros per cápita. La buena noticia es que es de vinos de mejor calidad. En esa época era consumo, digamos, más masivo. Estaba lleno también de una épica muy linda. Yo estoy vinculado profesionalmente al negocio del vino desde principios de los 90, pero familiarmente desde que nací. El año que yo nací, además, mi padre compró esta propiedad, así que me tocó toda la vida pasar vacaciones de verano e invierno acá y criarme, digamos, en esos veranos, en esos inviernos acá, si bien vivíamos en Santiago. Entonces, somos de las pocas familias en Chile 100% dedicadas al negocio del vino, que además trabajamos directamente en el día a día en el negocio del vino. Hay varias otras, ¿no es cierto? Pero yo diría de las que tienen una marca relativamente reconocible, consolidada, somos de los pocos. Hay algunos otros colegas, digamos, viñas como de Martino, como Casa Silva, como Santa Ema y varios otros, pero no es una situación, digamos, tan difundida. En los últimos años yo diría que se han reeditado muchas aventuras de gente que a una escala muy pequeñita, ¿no es cierto?, parte con una bodega, trabajan los miembros de la familia, producen vinos interesantes, pero escalas menores y marcas que a veces no son necesariamente muy conocidas. ¿Y cuál crees tú que fue la razón para lograr trascender en este negocio del vino y que, claro, hoy día tú eres parte de la tercera generación en Biomanent? ¿Cuál crees tú que ha sido la razón de aquello? Mira, en este caso que si bien somos tres generaciones, yo tendría que, para ser justo, digamos, hacer un reconocimiento especial a la segunda, a mi tío, digamos, y a mi padre, que en alguna época trabajaron juntos y después se separaron. En especial a mi padre, digamos, que desarrolló bastante el negocio del vino en el mercado nacional hasta mediados de los 90. Él falleció en el año 2000. Me apoyó muchísimo, digamos, en este puntapié inicial, que yo diría que fue el desafío de la tercera generación que yo lidero, y que fue en el fondo cambiar el estilo de vinos que producía, en ese momento muy orientados al mercado nacional, que consumía otro tipo de vinos de mesa más simples, adaptarlo a los mercados internacionales, vinos de mayor calidad.
después salir a buscar las redes comerciales, los clientes alrededor del mundo. Y un poquito después, esta segunda derivada que no existía, digamos, en la viña, que de existir en Chile existía en forma muy incipiente, y que es el enoturismo, que a mí me apasionó, digamos, desde el primer momento que tuve posibilidad de conocer destinos enoturísticos en el mundo. Perfecto. Entonces, ahora remontémonos a la época en la cual tú entraste ya de lleno a la viña. Esto fue a principios de los años 90. Fue en el año 91, yo soy egresado de agronomía, estudié agronomía, así que rápidamente me instalé acá. Yo te contaba que nosotros teníamos una pata en Santiago, en donde estaba la bodega que hacía toda la logística, toda la distribución y que hacía la elaboración de los vinos y el embotellado. Y aquí que estaba en el fondo la producción de uvas y la vendimia, es decir, la transformación de esas uvas en vino. Yo me instalé acá. Saliendo de agronomía. Saliendo de agronomía. Eso fue una manera también de poner una cierta distancia entre la generación anterior y esta. Mi padre, a pesar de que era un hombre de sus años, tenía mucho entusiasmo todavía y quería participar. Me dio un espacio grande. Soy bien agradecido de eso, a pesar de que esta era su vida, digamos. Lo crió desde potrillo este negocio, y obviamente le resultó hasta el final muy difícil alejarse de él. Y tuvo que alejarse al final por circunstancias de la vida, digamos, por una enfermedad. Si no, probablemente hubiéramos seguido en esta cosa, ¿no es cierto?, de asumir yo una cierta responsabilidad. Esa responsabilidad tuvo que ver inicialmente con toda la parte técnica, por mi formación, y porque además la técnica en Chile en esa época estaba empezando a cambiar, con la introducción de enólogos. En ese momento las bodegas prácticamente no teníamos enólogos como personal de planta, sino que habían asesores que te venían a visitar una vez de vez en cuando. Además, cambios importantes en tecnología. En esa época conocí a tu padre, a François, que era asesor de una bodega del Valle, de la Viña Izquierda, de nuestros amigos. Así que me tocó conocerlo ahí en los años 90. En esa época yo andaba vitrineando, además, claro, qué hacían nuestras bodegas, y por la amistad que tengo hasta el día de hoy con la familia Vizquer, nos tocaba mucho ir a ver cosas que hacían allá, hacer mucho intercambio y conversar, digamos, de temas técnicos con tu padre. Así que conozco a los Pousset de antes de que tú nacieras. Un poquito después empezó el entusiasmo por el turismo. Eso fue después de un viaje que hizo una delegación bien importante de técnicos y dueños de bodegas chilenas a Napa y a Sonoma en el año 92. Yo tenía 20 y tantos años. Me sumé a esa delegación junto con varios otros juniors, digamos, que hasta el día de hoy están en la industria del vino, y con muchos seniors, digamos, con todos los enólogos que hoy día son los enólogos más consolidados de Chile. Participaron de esa feria, de esa gira. Y junto con lo que era la industria del vino, digamos, en California en esa época, que era años luz adelante lo que era la industria chilena en términos de tecnología, yo en particular descubrí y me interesé muchísimo por el enoturismo. Perfecto. No tenía mayores referencias, digamos, de un desarrollo a ese nivel. Había visitado alguna bodega, no sé, en Argentina y eventualmente en Chile, en donde había un centro de visitas mínimo, digamos, y una tendecita. Pero lo que vi a principios de los 90 en California me hizo explotar la cabeza. Volví a Chile con la idea fija de empezar a generar en Colchagua algo así. ¿Por qué dices te explotó la cabeza? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? De partida, digamos, había una vinculación de la industria, del oficio, ¿no es cierto?, de hacer vino con quienes consumen finalmente el vino, que son los consumidores, tremendo, digamos, a través del enoturismo. Es decir, la gente que quería conocer de vinos o que era fanático, digamos, de alguna marca, tenía posibilidad de visitar esa bodega y conocer cómo se hacían esos vinos.
Eso en Chile en esa época no existía. Es decir, el vino era un producto que uno compraba, digamos, en la góndola de una botillería en especial. Los supermercados tampoco había presencia tan masiva de vinos, ni tampoco era concentrada tanto la venta. Por lo tanto, era un producto de consumo masivo, diría yo. Entonces me explotó la cabeza porque entendí esta otra ecuación, digamos. Ya en esa época California era el segundo destino más popular turístico dentro de Estados Unidos después de Disney. O sea, eso ya era una cosa que tú decías... Y solo por el vino. Solo por el vino. Ya en esa época se hacían despedidas de solteros, matrimonios y turismo, digamos, de todos los tipos. Turismo de incentivo, turismo de negocio, turismo de particulares. ¿Y el enoturismo qué porcentaje del negocio significaba más o menos en Estados Unidos? Dependiendo del tamaño de la viña, era desde significativo a eventualmente insignificante, pero en el caso de bodegas medianas podía representar perfectamente un 20, un 30%. En el caso de bodegas chicas, eventualmente el 50%. O sea, ya habían en esa época bodegas en California que vendían prácticamente toda su producción, bodegas pequeñas, vendían toda su producción en la bodega. ¿Y en Chile en esa época no había ninguna viña haciendo enoturismo? Estaban las bodegas, las grandes bodegas, digamos, las que hasta el día de hoy son las grandes bodegas de Chile. La Viña Conchitoro, Empirque, hacía enoturismo. Probablemente ni siquiera se llamaba enoturismo en esa época en Chile. O sea, tenían una tienda y había un tour disponible. Pero había cero convicción de las bodegas en general respecto de que eso podía llegar a tener una cierta importancia. Yo diría que eso llegó bastante después. En Colchagua nosotros partimos en el año 95 con la fundación de la Ruta del Vino, es decir, el año 92 que fue esta gira, y de ahí al año 95 lo que sucedió es que nos juntamos muchas veces con productores locales, que hubieron reuniones, no sé, aquí en la viña, en mi casa, en distintas otras bodegas, donde grupos muy pequeños de personas que yo diría que en su gran mayoría habían participado de este viaje, que nos juntábamos a conversar y a soñar un poco respecto de esta posibilidad. Pero no había un mercado, es decir, Colchagua no era un destino turístico para nada, y tampoco existía, digamos, demasiado desarrollado el enoturismo como una actividad, digamos, que el chileno considerara o que el extranjero considerara en Chile. Así que también nos demoramos bastante. Yo fui presidente, digamos, fundador de la Ruta del Vino de Colchagua. Un poquito después fundamos también Viñas de Colchagua. El propósito de estas dos asociaciones fue desarrollar, por un lado, Colchagua como lugar de origen de grandes vinos con reconocimiento internacional, por el lado de la denominación de origen, y por el lado del turismo, abrir las bodegas de Colchagua al turismo. La Viña Viumanén fue la primera bodega que contrató un guía turístico. El resto de las bodegas que formaban parte de la Ruta del Vino, en ese momento éramos 6, disfrutaban de un grupo, digamos, de guías que contrataba la Ruta del Vino y que llegaban a una bodega, sacaban el sombrero de la bodega anterior, se ponían el sombrero de la bodega que iban a visitar y hacían un speech relativamente genérico. Entonces fue una muy buena primer paso, pero sin duda que había muchísimo camino que andar. No había infraestructura para atender a los turistas, no había restaurantes, en muchos casos no había ni siquiera baños destinados a la atención de visitas. Estaban los baños, digamos, del personal. Entonces estamos hablando del año 95. En el año 95 nosotros dimos puntapié inicial a la Ruta del Vino de Colchagua, que eso nació bajo el alero de la Corfo como un proyecto fomento. Eso nos dio, digamos, la posibilidad de poder tener una cierta estructura, un gerente. Pasamos de ser 6 bodegas inicialmente a llegar en algún momento a 20 y tantas bodegas, 25, 30 bodegas que son hoy día. Y a tener una instancia gremial en la cual discutir respecto del desarrollo. Necesitamos transformar a Colchagua en un destino. Y para transformar un lugar en un destino no solo hace falta una atracción, sino que en el fondo toda la oferta complementaria, los hoteles, los restaurantes, los museos. Hay
tuvo un antes y un después, ¿no es cierto?, la apertura del museo de la Fundación Cardún y un poquito después del Hotel Santa Cruz Plaza. ¿Eso de qué año estamos hablando? El Hotel Santa Cruz Plaza yo creo que fue en el año 2000 y el museo un poquito antes, en el año 98, puede ser por ahí. No recuerdo exactamente las fechas precisas, pero por ahí. O sea, el museo tú dices que marcó un antes y un después. Como un atractivo alternativo. Claro. ¿Ya? En esa época las villas, yo me acuerdo las discusiones que teníamos. Yo tal vez siempre tuve una mirada un poquito más disruptiva respecto a la importancia de abrir las puertas. Resultaba un poco incómodo al principio pensar en recibir turistas porque de partida la actividad agrícola se hacía de lunes a viernes, en algunas épocas del año de lunes a sábado. El turismo sí o sí consideraba los sábados y los domingos. Entonces esa fue una de las primeras restricciones, que cuando la gente tenía disponibilidad de tiempo para venir, Colchagua estaba, o la gran mayoría de las bodegas de Colchagua estaban cerradas porque no tenían en su cultura esto. Somos agricultores, digamos, originalmente. Hoy día esa transición todos la han hecho, todos tienen un entusiasmo brutal, digamos, por el enoturismo. Incluso hoy día que la industria está fuertemente desafiada por una crisis de consumo mundial, y lo más probable es que sea pasajera, pero que determina en alguna medida que todas las bodegas, digamos, alrededor del mundo estén vendiendo un poco menos de lo que vendían antes. El enoturismo representa otra alternativa de venta de vino y además un ingreso adicional, digamos, por la vía del turismo. Y para mi gusto lo más importante de todo y lo que siempre me ha motivado y la visión que he tenido respecto de por qué es importante promover el enoturismo es porque es una tremenda plataforma de difusión de las marcas, claro, y de la cultura del vino. Qué interesante todo esto, José Miguel. ¿Y tú te acuerdas cómo fue ese primer año en que ustedes abrieron el turismo aquí en La Viña? Sí, ¿Cómo fue claro. esa experiencia? Hoy día ya tengo edad, digamos, para que a veces la cantidad de tiempo que estoy haciendo recuerdos respecto de cosas es significativo, es relevante. Siento que en alguna medida también la misión de la gente que va ganando experiencia y que además está vinculada a un proyecto durante largo tiempo, como yo, a este proyecto, digamos, no he trabajado en otra cosa que no sea el proyecto familiar, es justamente ser en alguna medida la memoria, digamos. Yo tengo relación con clientes nuestros en distintas partes del mundo desde hace 30 años. Entonces, evidentemente, qué sé yo, un comercial que acaba de llegar a La Viña o que llegó hace 3 años atrás tiene una cierta parte de la información. Pero en este negocio, que es un negocio muy de relaciones personales, en especial cuando el productor, digamos, es un productor familiar, que habitualmente se vincula, no porque lo hayamos decidido así, sino que porque se termina dando, se vincula con empresas importadoras, distribuidoras en otras partes del mundo de un tamaño parecido al tuyo y que también son de propiedad familiar. Entonces hay una cosa así de que para ciertas instancias, ¿no es cierto?, el día a día lo hacen los equipos comerciales, pero ciertas cosas que son más significativas, más estratégicas probablemente, son mucho más, digamos, de los dueños, de los productores, de la historia que se tejió, digamos, entre estas dos empresas y entre estas dos familias. Pero cuando implementaron el enoturismo, ¿agarró vuelo de inmediato, por así decirlo? No, le costó muchísimo. Muchísimo. Yo me acuerdo, a mí me costó en esa época, estaba todavía mi padre vivo, y yo, la primera iniciativa creo que presenté respecto de ir un poquito más allá con el enoturismo fue contratar una guía, te lo comentaba hace un poco rato atrás, una guía permanente, y además habilitar baños para los turistas. O sea, imagínate lo que estamos hablando. O sea, hoy día me pongo rojo respecto de que, obvio, ¿cómo voy a hacer una actividad de ese tipo sin tener baño? Pero en el fondo en ese momento era tan contracorriente, había tan poco conocimiento respecto del tema, habían tantos desafíos en la actividad principal que era el vino, desafíos en el lado productivo, incorporación de tecnología, en el lado comercial, salir a buscar, digamos, mercados
al mundo, que esto del enoturismo era casi que un capricho, digamos, de este cabro, digamos, joven, pues, que le interesó el tema, que se encantó con el tema por alguna razón. Así que costó bastante. Poco tiempo después murió mi padre, así que yo tuve además un espacio más grande para poder desarrollar mi visión respecto a lo que tenía que hacer el negocio, sin tener que mediar, digamos, un poco este conflicto que suele haber, ¿no es cierto?, entre las generaciones anteriores y las nuevas generaciones. ¿Cuál era la visión de tu padre con respecto al Mi papá turismo? siempre fue súper apoyador y con mucho entusiasmo vio, digamos, el tema del turismo, pero él no, yo creo que desde el ángulo en que miraba en ese momento, desde el ángulo que tenía como alguien que había estado vinculado siempre al vino, era muy difícil vislumbrar, digamos, que el enoturismo podía transformarse en lo que es hoy día. Han pasado, dicho sea de paso, digamos, 25 años o 30 años desde esa época. Por lo tanto, ha pasado bastante agua bajo el puente. Han habido un montón de vocaciones distintas que se han tenido que sumar para lograr que esto suceda. Claro. La vocación de particulares, la vocación del Estado, que nos ha apoyado, ¿no es cierto?, en el desarrollo del enoturismo. Bueno, en fin, un montón de vocaciones y de ganas y de recursos, digamos, que se han confabulado. Poco tiempo después de que yo me alejé un poquito, digamos, de la vida gremial aquí en Colchagua, después de más de 20 años de director y varias veces presidente de la Ruta del Vino y de Viñas de Colchagua, fue la Corfo la que me llamó a formar una gran institución que hasta el día de hoy, digamos, funciona y tiene un rol bien fundamental en el desarrollo del enoturismo, que se llama Enoturismo Chile. Yo fui presidente por espacio de 7 años y nos tocó hacer algo muy bonito, digamos, que fue en definitiva intentar nivelar un poco la cancha, porque habían ciertos valles que teníamos ya una vocación bastante evidente y ya estábamos lanzados en el desarrollo de estos destinos, Colchagua, Casablanca, Maipo, pero había otros valles de Chile que requerían, digamos, de un empuje. Así que en definitiva hicimos esta institucionalidad que podía reunir a todos los valles productores de Chile, que reunía además a muchas instituciones privadas, pero también a todas las públicas relevantes, de manera que hubiera una mesa de discusión y un proyecto en común, digamos, un proyecto, una mirada respecto de cómo desarrollar el enoturismo. Yo diría que es de las cosas más satisfactorias que me ha tocado hacer en la vida, porque me gusta mucho, digamos, entre comillas, servicio público. No podría ser político de ninguna forma, pero esto fue una manera, digamos, de asomarse y de combinar cosas que me gustan mucho, como el vino y el enoturismo, con el difundir esta actividad y convencer a otros que son mis competidores también, pero en definitiva son mucho más estratégicos e importantes como colaboradores que como competidores. O sea, entre todos tenemos el destino, el propósito de desarrollar el enoturismo en Chile, entre todos tenemos el propósito y el destino de desarrollar el vino chileno en el mundo. Entonces somos mucho más, creo yo, colaboradores que competidores. ¿Y cuánto tiempo crees tú que tomó para que el enoturismo empezara a ser algo relevante para ustedes? ¿Cuántos años o meses? Yo diría que fácilmente, a ver, en el caso de Viumanent, diría que alrededor del año 2005 ya estábamos bastante decididos en términos de que estábamos haciendo inversiones para nosotros relevantes, digamos, en ese momento, creando infraestructura, pasando, digamos, la fase así como bien inicial, que habíamos partido con las patas y el buche, a una etapa, digamos, en que ya le creíamos el negocio, en que estábamos contratando, que sea gerente, que ya teníamos... Ya era parte de la estrategia. Parte de la estrategia, que no teníamos una guía, sino que ya teníamos un equipito, qué sé yo, de 10, 15 personas. Eso yo creo que
que sucedió, digamos, llegó como esa etapa más fundacional, que yo la podría dividir a lo mejor desde el 95 al 2000 y después del 2000 al 2005 hubo un empuje más grande. Pero en 2005 en adelante ya empezó a ser un negocio relevante y una herramienta potente para esto que yo te decía hace un rato atrás, que es difundir la cultura del vino, utilizar, ¿no es cierto?, el enoturismo como una herramienta de difusión de la marca y como un vínculo, digamos, con nuestros consumidores. Esa es una posibilidad hoy día muy concreta. Los consumidores de Viumanen en Chile, muchos de ellos, y una cantidad creciente, y yo me sorprendo, digamos, hasta una cierta etapa de mi vida, cada vez que yo estaba en algún lugar, digamos, y decía cómo me llamaba, me preguntaban, de los vinos Viu. Yo, sí, de los vinos Viu. Es decir, me tenía que acordar un poco del pasado, de este eslogan que había sido famoso hasta los años 70. Hoy día te diría yo que es mucho menos la gente que se acuerda del eslogan, porque obviamente esa gente ha envejecido y algunos han desaparecido, pero es muchísima la gente que ha venido a la viña, digamos, a hacer un tour, a almorzar en el restaurante, a disfrutar de alguna manera, digamos, de la experiencia de estar en Viumanen. Hoy día, aproximadamente, ¿qué porcentaje del negocio total representa el enoturismo para ustedes? Estos últimos años el negocio vitivinícola ha estado en general golpeado, por lo tanto la venta de vino ha bajado y el enoturismo ha subido. La proporción actual, si uno consolida los dos negocios, el de turismo y el vino, yo diría que el enoturismo representa fácilmente un 25%. Y en el año 2020, 2019, que el vino estaba, digamos, en su apogeo y el turismo estaba en un buen nivel de desarrollo, pero no era tan potente como es hoy día, representaba un 20%. O sea, ese es el rango. En los últimos 10 años hemos estado entre el 20 y el 25% de la facturación total. Por lo tanto, con una viña no grande, pero de tamaño mediano, digamos, a nivel nacional. Y comparado, digamos, con bodegas europeas, nosotros tenemos un tamaño significativo. El porcentaje que representa en Viumanen la venta de vino acá, entre el restaurante, la tienda, digamos, las distintas instancias, el hotel, es bien significativo como venta. Y estamos hablando de qué cantidad de visitantes al año. Alrededor de 60.000 visitantes. Es difícil cuantificarlo exactamente porque obviamente hay gente que viene al restaurante y no hace un tour, hay gente que viene a la tienda y no pasa al restaurante. Pues en definitiva nosotros tenemos un KPI ahí, ¿no es cierto?, que combina el ticket promedio, digamos, y a partir del ticket promedio y la facturación total llegamos, digamos, a un número de visitantes. Pero es alrededor de 60.000 personas. Porque hoy día en su oferta de enoturismo, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las distintas alternativas que tienen? Hay varias modalidades de tours. Tours, digamos, más largos y que entran un poco más en profundidad en el tema de la producción de vino, que pasan por la bodega, que incluyen una degustación en la bodega, que pasan por el campo. Hay distintas modalidades también de degustación, es decir, quien no quiere, digamos, visitar una bodega. Hay que decir que si bien todas las bodegas son distintas, hay un montón de cosas en común, ¿no es cierto?, que las bodegas tienen, y quien ya ha visitado algunas bodegas eventualmente podría no querer, digamos, visitar una más. Claro. Entonces, lo que es distintivo es el producto de las bodegas, que son los vinos, y hay mucha gente que viene, digamos, por las degustaciones. Hay varias modalidades de degustaciones para los distintos niveles de interés, desde los más conocedores, digamos, que quieren tours a lo mejor con los vinos íconos o que se meten en aspectos más técnicos, hasta tours, digamos, para gente que quiere tener un momento entretenido, digamos, conociendo algunas cosas del vino. Está el restaurante, que es un restaurante que está abierto todos los días del año al almuerzo, en temporada alta, además los fines de semana en la noche. ¿Cómo se llama? Rayuela. Hay otra oferta gastronómica que es más acotada, que es gastronomía de maridaje, ¿no es cierto?, de vinos con comida, y hay una chef, que es Pilar Rodríguez, que tiene el Food and Wine Studio. En general es un lugar más pequeñito, no es con menú a la carta, sino que son menús preestablecidos,
de varios movimientos. Es una experiencia más gourmet, diría yo. Y Rayuela es una experiencia, digamos, que combina más, digamos, la cocina de campo, los ingredientes locales, la estacionalidad, ¿no es cierto?, de los ingredientes también. Inauguramos hace un par de años un hotel que es Vivo Wine Lodge, así que hoy día existe la posibilidad de pasar, digamos, 2, 3, 4 días en Viumanent, combinando, digamos, con visita a otros lugares de extracción del valle, pero hay mucha gente que viene, se instala acá y no se mueve. ¿Sería como un concepto hotel boutique, por así decirlo? Sí, son 8 lofts que están insertos en el viñedo, es decir, recortamos un pedacito del viñedo e instalamos estos lofts de alrededor de 50 metros cuadrados, solamente para adultos, y ahí hay, digamos, una piscina que también está inserta en medio del viñedo, unos hot tubs, unas tinas, digamos, y la posibilidad, obviamente, de disfrutar de toda esta otra oferta que te la mencioné recién, Claro. La oferta gastronómica, los tours, las degustaciones. Y de todas estas opciones, ¿cuál es el que pesa más? El tema tours, ¿correcto? Los tours yo diría que en volumen son los más importantes, es decir, el tour en carruaje, que es nuestro tour ícono en el sentido de ser probablemente el más reconocible, y eso porque además uno se adentra, digamos, en el viñedo en un coche tirado por caballos, entonces eso es visualmente muy atractivo. Sí, la gran mayoría de la gente que viene a Viumanent en busca de hacer un tour está detrás de ese tour, pero hay otros tours, por ejemplo, caminatas, digamos, por el viñedo, reconociendo aves o conversando de la historia de la viña o de la arquitectura de los distintos lugares y edificios que existen acá en esta propiedad. ¿Te imaginaste cuando estabas partiendo en los años 90 con el tema del enoturismo lo que llegaría a ser después de 25 o 30 años? ¿Tuviste esa visión? La verdad que no, porque la escala, digamos, y la referencia que yo tenía era la de un país que en ese momento estaba a años luz de Chile. Probablemente en Chile se habían inaugurado las primeras escaleras mecánicas, no sé, 10 años antes, y Estados Unidos ya era, digamos, un país, digamos, muy desarrollado. Así que costaba, digamos, extrapolar esa condición, en especial este hábito o esta visión, digamos, de considerar a las viñas un destino turístico. Así que era bien difícil. Pero yo diría que ahí también hay una inspiración que es más de la infancia y que tiene que ver también con una costumbre de mi padre, que era la de invitar amigos y hacer, digamos, muchas veces hacer invitaciones a grupos, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, era Rotario, y había un viaje anual de los Rotarios del club en el que él participaba a la viña. Y en esa instancia había que hacer, digamos, producciones que incluían, no sé, los clásicos asados, digamos, al aire libre, cabalgatas, cosas de ese tipo. Y a mí me gustó siempre mucho esta cosa de abrir, ¿no es cierto?, las puertas de lo que normalmente es un campo familiar, a puerta cerrada, abrírselo a terceros, digamos, que no siempre tienen la posibilidad de conocer algo más de la cultura y de la vida, digamos, en el campo, que la disfrutan y que te ayudan también a ti a disfrutarla. Es súper inspirador ver la escena, ¿no es cierto?, casi bucólica de la vida en el campo, pero la contrapartida que eso tiene es que normalmente lo que sucede en el campo es que hay poca actividad, hay poca posibilidad de establecer lazos sociales. El turismo yo siento que es fantástico y lo ha hecho muy bien a la zona porque ha sido una conexión, digamos, de esta zona que era eminentemente agrícola con un mundo totalmente distinto que es el mundo del turismo, digamos, de otras actividades económicas. Y cuando partieron, yo siempre pienso como en la difusión. Hoy día vivimos tiempos completamente diferentes a los años 90. Hoy día está el internet, están las redes sociales. O sea, yo me imagino perfectamente hoy día distintas estrategias para dar a conocer algo como esto, como lo que están haciendo ustedes. Pero ¿cómo se hacía en estos años 90? En esa época, ¿Cómo se claro, traía a la gente? no existían las redes sociales, ya lo mencionaste. Tampoco tenían la posibilidad de hacer publicidad, digamos, como convencional. Y a lo que apelábamos era, en alguna medida, digamos, al boca a boca o al atraer líderes de opinión que pudieran ayudarnos a difundir
la noticia, ¿no es cierto?, de los vinos chilenos por un lado, porque estábamos muy enfocados en eso, de Colchagua como una denominación de origen relevante a nivel mundial, y de a poquitito, digamos, ir sumando a líderes de opinión que no solo venían interesados por el vino, sino que por la experiencia completa. Al final del día, el vino, yo siempre lo he visto así, es un estilo de vida. Es mucho más que un producto, digamos. Yo creo que nosotros, los productores de vino que estamos en este oficio, que es tan lindo, tan inspirador, tan difícil y competitivo también, estamos en alguna medida en el mundo de la entretención, del disfrute. Esta es una fantástica posibilidad de poder transitar esos caminos, ¿no? No solo el producto, digamos, que está en la góndola de un supermercado o en la carta de un restaurante, sino que además es un producto con el cual es posible vincularse en el lugar en donde se produce. Y eso es fantástico. Hoy día, ¿cuál es el porcentaje más o menos del enoturismo en Chile? Ha crecido bastante. Yo no seguí tanto las cifras oficiales desde que dejé, digamos, la presidencia de Enoturismo Chile, pero en ese momento nosotros aspirábamos, esto es pre-pandemia, aspirábamos a un par de cosas fundamentales. Obviamente hacer crecer el número de enoturistas en Chile. En ese momento era alrededor de 1 millón de personas y teníamos la intención de hacerlo llegar en el plazo de, qué sé yo, de 5 años, 1,5 millones de personas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de, esto partió en el año 2015 o 16, partió Enoturismo Chile, es decir, historia reciente, y nos fijamos, digamos, la meta está en el año 2020 en algo así como 1,5 millones de personas, y en especial la de revertir un poco la proporción de extranjeros que teníamos. En ese momento yo creo que los extranjeros representaban, curiosamente, el 60% del enoturismo en Chile, y los nacionales, que en general en todos los valles vitivinícolas del mundo, los nacionales son los que representan el porcentaje más importante, y los nacionales aquí representaban solo el 40%. Esto sin que nosotros tuviéramos que hacer un gran esfuerzo, salvo el tener que atravesar, ¿no es cierto?, el COVID con lo traumático que fue desde tantos puntos de vista. Eso automáticamente revirtió la proporción. Es decir, la gente que después de estar encerrada durante un buen tiempo tuvo la posibilidad de empezar a salir, empezó a salir, digamos, a Chile y a conocer los valles vitivinícolas como un destino. ¿Y eso se ha mantenido hoy día que estamos en 2025? Sigue siendo el chileno, digamos, el que más visita las bodegas. ¿Se invirtió? O sea, hoy día 60 nacional. Se invirtió a 60, 40, más o menos, así grandes números. ¿Eso en Viumanent o en Chile? En Chile en general. Ya. No estoy tan fino, digamos, en exactamente el número, pero sé que varió en una proporción más o menos parecida a esa. Y lo bueno es que además ha crecido. Es decir, no es que los extranjeros hayan bajado, por supuesto, después de la pandemia, durante un tiempo el desafío fue volver a traer extranjeros, pero hoy día los extranjeros están volviendo de manera importante. Llega bastante argentino, que no es necesariamente el turista que va a visitar bodega. El turista, digamos, que más visita bodega en Chile son los brasileños, los americanos, los europeos. Pero hay un contingente, yo diría, cada vez más significativo de gente de otros lugares que viene a hacer enoturismo en Chile, incluido Asia, digamos, lugares de larga distancia. Pero así como ustedes tienen más o menos un 25% del negocio es enoturismo, en Chile en promedio, ¿de qué porcentaje estaremos hablando? ¿Un 5%? ¿10%? Si uno considera, no voy a dar nombres porque no conozco los números tan afinadamente, pero la viña más grande de Chile, que también es la viña más visitada, hasta la última vez que escuché esos números recibían algo así como 300.000 visitantes al año. Eso representa probablemente, en el caso de esta viña que es Conchitoro, yo creo que ya había dado suficientes pistas, debe representar algo así como un 5%. Es un buen número, considerando que Conchitoro es una de las grandes bodegas del mundo en términos de venta. Pero bodegas del tipo de Viumanent, yo creo que están, las que están ubicadas, digamos, en los valles cercanos a Santiago, que es el gran lugar de emisión de enoturismo, pueden aspirar perfectamente a estar entre un 10, un 15, un 20%, en la medida que tengan una oferta
al nivel, digamos, que atraiga suficiente enoturista. ¿Qué le recomendarías tú a las viñas chilenas que todavía no están en el enoturismo? No, definitivamente yo creo que ya no tengo que recomendar mucho, porque las circunstancias se han ido confabulando para que lo que años atrás era algo que teníamos que cacarear bastante, hoy día es algo que es demasiado evidente. Hoy día como decía hace un rato atrás, la industria está llena de desafíos, eh, por una serie de razones que tienen que ver con el consumo y con la venta, que son, creo yo, puntuales, pero a veces estas cosas puntuales duran un tiempo y hay que resistir esos tiempos. Yo creo que todo el mundo ha llegado a la convicción de la importancia del enoturismo, ¿ah? Como un elemento diferenciador, ¿ah? No necesariamente en todos los casos como una venta tan significativa. Las bodegas grandes, digamos, no tienen ninguna posibilidad de dedicarse a la venta exclusivamente en el lugar de origen de los vinos, pero sí como algo que las puede distinguir, ¿eh? Entonces yo creo que hoy día enoturismo y producción de vino van de la mano. Y a mí, lejos de asustarme de decirlo, digamos, y de impulsar con mucho entusiasmo a que todo quien no haya abierto las bodegas las puertas de su bodega lo haga, porque creo que en esto, digamos, es importante generar lugares en el fondo donde haya suficiente oferta. Una bodega, dos bodegas aisladas en un valle por ahí no ejercen la suficiente tracción como para que justifiquen que la gente considere interesante ir al valle de no sé dónde a visitar bodegas. Cuando ya tiene una masa crítica suficiente, va más gente, esa gente demanda más servicios, esos servicios normalmente se desarrollan de la mano de los privados que los hacen. Cuando eso ya se transforma en una actividad económica relevante, las autoridades empiezan a prestar atención y ya sea por genuino interés o por ganar votos, empiezan también a considerar, digamos, que es relevante invertir en la difusión, en la generación de infraestructura, etc. O sea, un círculo virtuoso, por Es un así círculo decirlo. súper virtuoso. Y además el turismo en general, y en este caso ya que estamos hablando de no turismo, es mucho más virtuoso que muchas otras actividades económicas, porque en definitiva encadena mucho, ¿ah? O sea, aquí encadena, yo siempre cuento, aquí hay mucha gente que trabaja hoy día, digamos, por ejemplo, como camarero en el restaurante, como alguien que hace las camas en el hotel y que originalmente eran trabajadores agrícolas que trabajaban expuestos a las inclemencias del tiempo, digamos, en invierno o en verano. Entonces, el enoturismo en Colchagua en particular, y eso no tiene por qué ser solo en Colchagua, puede ser en un montón de lugares distintos, representa otra alternativa, otra actividad económica. Hay gente hoy día del Valle que estudia y además localmente en la Universidad de Talca, que tiene una sede acá y que ha desarrollado carreras que son, digamos, necesarias para el desarrollo del enoturismo, ¿no? Hay guías enoturísticos que se forman en Colchagua, entonces eso es un lujo. Eso también gracias a la visión de gente que tiene una tremenda visión, ¿ah? Tú entrevistaste, digamos, uno de los responsables de cosas de ese tipo sucedieran acá, que es Carlos Cardún y la fundación, digamos, que él lidera. Ahí también, digamos, él fue una pieza clave en el desarrollo no solo del hotel, del museo, de una oferta no turística, sino que además de una universidad. Entonces, esas son las cosas que hacen la diferencia respecto a lo mejor de otras zonas que también tienen que desarrollarse, pero que van un poquito más atrás o definitivamente mucho más atrás. Aquí ya hay una identificación importante de los colchagüinos con el enoturismo. Y eso es impagable, es fantástico. Al final, aquí se deja muy en claro la importancia de la asociatividad. O sea, aquí una viña que quiere jugar como un juego como muy individual, acá no funciona. No. Acá la idea es que mientras más viñas en la misma zona estén unidas en este proyecto común que es el enoturismo, esto solo va a generar sinergias positivas para que esto se desarrolle más rápidamente. O sea, yo soy un convencido de eso desde hace muchos años y probablemente
inicialmente fui un bicho raro, en el sentido de promover tanto esta cosa de la asociatividad. Y porque me di cuenta muy temprano, digamos, de su beneficio. Desde ya en una cosa totalmente insípida, o sea, no insípida, una cosa tan intrascendente, digamos, en sus comienzos como el enoturismo, requeríamos de enfrentar una cosa así como un proyecto común. Pero incluso en el vino definitivamente, pese a la potencia, digamos, de las bodegas más grandes y a la visión distinta que podamos tener, porque estamos todos en la misma industria, pero unos venden vino de un cierto estilo, de un cierto precio, etcétera. Estamos metidos todos ahí, pero tenemos visiones distintas respecto de cómo promoverlo y cómo posicionarlo. Pero lo que es indiscutible es que necesitamos una imagen país para vender el vino, para vender el turismo, para vender los salmones, para vender cualquier producto que Chile, que produce tanto, digamos, pueda exportar con éxito a otros mercados. Así que ahí incluso hay una asociatividad cruzada con otras industrias. O sea, este discurso, que no voy a profundizar en él porque es demasiado reiterativo y repetido, de que Chile tiene una debilidad importante, a pesar de que ha desarrollado una mejor imagen país, pero sigue teniendo una imagen país débil respecto de nuestros competidores. Esa cuestión es un discurso común, digamos, en muchas otras industrias exportadoras, incluyendo una industria que no es exportadora, sino que es local, como el turismo. Necesitamos pero que se vende, digamos, internacionalmente. Entonces necesitamos una imagen que atraiga a los visitantes a Chile. ¿Cuántas viñas hay aproximadamente en Chile que podrían eventualmente hacer enoturismo? En los, ¿cómo se llaman? En los levantamientos, digamos, que se hacían algunos años atrás, partíamos como en 350, hoy día deben haber unas 400 bodegas o algo así. 400 y tantas. Hay, por supuesto, muchas bodegas pequeñitas que son proyectos personales, que son proyectos que muchas veces no tienen ni siquiera la inversión de ser vinos que se lleguen a comercializar. Si uno considera eso, digamos, probablemente más. Pero si uno considera las bodegas que producen a una cierta escala y que desarrollen una actividad económica en torno al vino, alrededor de 400. Y de esas 400, ¿cuántas ofrecen una oferta turística? Hoy día yo creo que deben ser alrededor de unas 250 bodegas por ahí. Te estoy indicando números generales como para tener sí. una idea de magnitud. Y estas bodegas que todavía no se atreven y que perfectamente podrían empezar a ofrecer un tour, ¿qué consejo así como práctico les podrías dar para empezar en este mundo? En general, las bodegas que no se atreven tienen que ver con la demanda. Eso en el fondo, todas estas actividades crecen a contrademanda. Yo me acuerdo que las primeras cosas que yo cagaría mucho, digamos, cuando me invitaron a ser el primer presidente de Enoturismo Chile, con la inocencia, digamos, que siempre me ha caracterizado, le puse ciertas condiciones y dije, mira, uno, ojalá que podamos destinar parte importante de los recursos que existen en promoción. Yo creo que todo el resto, digamos, no quiero decir que esté todo hecho, pero no creo que necesitemos muchos estudios más, ni contratar asesorías, etcétera, sino que necesitamos, como país, digamos, dinero, recursos para promocionar. Promoción y difusión de que Chile tiene una rica oferta de enoturismo. Yo decía, oye, mi experiencia, digamos, en Colchagua, mi visión hoy día, que es una visión que por lo demás la comparte, creo yo, buena parte, digamos, del sector privado chileno, es que en definitiva cuando ciertas condiciones están dadas, los emprendedores, digamos, desarrollan lo que haya que desarrollar. Y en ese momento había una oferta enoturística funcionando, estamos hablando del 2015-2016. Por lo tanto, el desafío no consistía en plantar, digamos, sembrar una semilla y ver cómo germinaba, digamos, y cómo crecía la primera plantita. Las plantitas ya estaban ahí. Lo que hacía falta era difundir un poco más, digamos, esta oferta y además esperar, digamos, que a raíz de eso el resto de cosas que tenían que desarrollarse se desarrollaran. En eso, la verdad es que no fui demasiado exitoso porque el Estado chileno en general tiene una cierta chanca con gastar recursos, digamos, en difusión, como que la difusión no quedara, no es un edificio, no es un equipo,
no es un estudio, no son toneladas de estudios, digamos, que quedan guardados por ahí en alguna parte. Lamentablemente tocamos ciertos botoncitos y nos permitieron difundir un poco más, pero no todo lo suficiente. Así que yo creo que lo que le hace falta al enoturismo para pegarse, digamos, otro salto más, es que en general el turismo en Chile sea visto por los empresarios turísticos actuales y por todos los que tengan que entrar al negocio, estoy hablando de forma genérica del turismo, realmente como una actividad económica importante y una actividad además en la cual Chile tiene grandes posibilidades y un tremendo potencial. Eso se cacarea mucho, en especial a nivel de autoridades, muchas veces, o de autoridades de turno, pero en general, digamos, y pese a que hay proyectos turísticos permanentemente desarrollándose, pero creo que falta, digamos, una convicción más profunda. Hablaste del potencial. ¿Por qué crees que hay tanto potencial acá en Chile? Porque de partida muchos de los destinos, ¿no es cierto?, que fueron los destinos tradicionales, los que siempre hemos mirado, digamos, con mucha envidia, ¿no es cierto?, porque están cerca de los lugares desde donde se emite el turismo, porque tienen historias, arquitectura, cultura increíble. Son lugares que hoy día probablemente muchos turistas no están dentro de sus primeras opciones. Me refiero, digamos, la clásica visita a Europa, ¿no es cierto?, a visitar los íconos de siempre. Por supuesto que eso siempre va a tener demanda, pero hay un montón de gente que anda buscando cosas, intereses especiales, destinos más exóticos, destinos más lejanos, destinos más únicos, destinos que no sean los lugares comunes, digamos, de todo el mundo. Probablemente en Instagram, en donde hoy día todo el mundo, en Instagram o en las redes sociales en general, en donde todo el mundo hace un poco de show off, ¿no es cierto?, respecto de lo bien que lo pasa y la vida que tiene, esos lugares ya están como un poquito trillados. Entonces, destacar hoy día en ese mundo y las generaciones que están muy acostumbradas, ¿no es cierto?, a estas dinámicas, en lugares distintos, exóticos, alejados incluso, es un gran atractivo. Chile además tiene un montón de lugares outdoors atractivos, lugares en la naturaleza atractivos. Bueno, las Torres del Paine, que es reconocido mundialmente. Pero claro, tiene ciertos enclaves en donde hay vestigios, ¿no es cierto?, de población, de civilización interesantes. Para mi gusto, lamentablemente no son tantos en Chile. En general, donde hay enclaves humanos y hubo en algún momento lugares atractivos, esos lugares atractivos se han ido degradando. Y por esta visión que tenemos en Chile, que no mantenemos los edificios patrimoniales, no invertimos en desarrollar los lugares que podrían tener un cierto potencial turístico. Y por eso que lugares, no sé, como Valparaíso, como lugar emblemático, claro, gracias a que hay ciertos privados que han puesto fichas, ¿no es cierto?, hay lugares a los que uno puede decir, oye, qué entretenido, vamos al Valparaíso el fin de semana, hay ricos hotelitos, hay lugares que visitar, atractivos culturales, etc. Pero ciertamente no es el devenir de toda la ciudad. Yo diría que más bien la ciudad, digamos, ha evolucionado hacia una cierta degradación. Eso lamentablemente también pasa en otros lugares súper atractivos para mi gusto, como es Chiloé, todavía bastante rescatable en relación a Valparaíso. Ojalá que Valparaíso se rescate y ojalá que se pongan los recursos suficientes para que todo lo que tiene que suceder en Valparaíso suceda. Lugares que yo conozco bien porque viví en alguna época de mi vida, como Valdivia, son lugares atractivísimos. No menciono las Torres del Paine, no menciono San Pedro de Atacama, porque obviamente son lugares muy atractivos, pero son más bien lugares que están en la naturaleza, a pesar de que hay una infraestructura, digamos, que se ha desarrollado, pero son lugares más bien naturales. Entonces creo que Chile desperdicia permanentemente esas posibilidades. Y creo que ahí es fundamentalmente la falta de visión pública la que no ha generado, digamos, estas cosas virtuosas que son necesarias.
Y ahora hablando del vino chileno como tal, ¿qué es lo que hace tan especial al vino chileno? Porque pensando también en las personas que, bueno, en Chile prácticamente uno solo encuentra vino chileno Ujú. y de repente cuesta valorar lo que tenemos acá. ¿Por qué es tan especial el vino chileno? Mira, Chile, como muchas otras, o sea, hay muchos lugares comunes, ¿no es cierto? Hay muchas cosas que son comunes a otros lugares de origen. El hecho, ¿no es cierto?, de que tengamos una cierta historia vinculada al vino nos distingue bastante de muchos otros lugares del Nuevo Mundo, ¿no es cierto? O sea, el mismo California, Sudáfrica, Australia, etcétera. Chile tiene una historia vinculada al vino que es de más larga data, ¿ah? Eso hace una diferencia fundamental, significativa, contribuye, definitivamente. O sea, el vino está, digamos, es parte de la historia de Chile, llegó con los españoles, se consume vino en Chile desde siempre, a diferencia de lo que pasa en algunos otros lugares, digamos, del Nuevo Mundo. No quiero ni siquiera mencionar el Viejo Mundo, en donde obviamente hay una cultura y una tradición ya no de cientos de años, sino que de miles de años. Hay una geografía y hay unas condiciones naturales en Chile que son el factor más distintivo, ¿ah? Yo creo que Chile, si puede jactarse de algo, digamos, que le confiera esta característica, digamos, única, eso tiene que ver con las cosas que realmente te hacen único, y en el caso del vino lo que te hace único es tu suelo, tu clima y la particular visión que tengamos los productores respecto de qué es lo que tiene que ser un vino, ¿no? Uno se va a ciertos lugares del mundo en donde se produce vino y donde por una cosa cultural el vino tiene un cierto estilo y es un estilo a lo mejor que es exitosísimo en ese lugar, pero que no son estilos de vino que sean comercializables a gran escala en forma internacional. Hoy día ya está tan globalizado todo que yo te diría que son pocos los lugares que quedan de ese tipo, pero hace 30, 40 años atrás había lugares, ¿no es cierto?, en Europa del Este, en donde los estilos de vino que se producía eran bastante locales. Europa del Este, que nosotros por ignorancia, ¿no es cierto?, no necesariamente vinculamos a lugares en donde se produce mucho vino. Chuta, en Algeria se producía la gran mayoría del vino del mundo hace 40 o 50 años, o sea, una cantidad muy significativa. Por lo tanto, hay una cultura antiquísima, digamos, en esas latitudes. Así que yo diría que Chile tiene esta cosa de combinar, ¿no es cierto?, esta juventud, la versatilidad que nos da el hecho de ser relativamente nuevos, digamos, porque salimos al mundo de manera importante recién a fines de los años 80, si bien éramos exportadores de antes, pero nos transformamos en exportadores globales a fines de los 80, principios de los 90. Por lo tanto, somos un protagonista relativamente reciente, pero con una trayectoria importante y con esta característica de diversidad que nos distingue mucho. Tenemos prácticamente cualquier clima va a producir, digamos, variedades diversas de uva, blancos, tintos, en distintos estilos. Tenemos esta geografía tan única, marcada como por una geología volcánica, pero también una geología de varios otros tipos. Entonces eso te permite en distintos rincones de Chile producir vinos de diferentes estilos. Eso yo creo que es una tremenda parte, digamos, de la cosa que hace a Chile único, que, que es permanentemente, digamos, un factor que podría explotarse aún más y que al mismo tiempo ha sido a lo mejor lo que a Chile también lo ha en alguna medida perjudicado, porque, no sé, nuestro vecino Argentina, la gran mayoría del vino que se conoce internacionalmente de Argentina proviene de la provincia de Mendoza y es mayoritariamente Malbec. Entonces, los argentinos probablemente echan un poco de menos esta diversidad que tenemos acá y nosotros envidiamos de ellos esta especialización, claro, y este foco que pudieron poner, digamos, no solo en términos productivos, sino que también en términos comerciales, de decir, oye, aquí vienen los argentinos a comercializar Malbec a Estados Unidos, por ejemplo. Claro. Nosotros estábamos en esta cosa así, oye, tenemos Sauvignon, también tenemos Chardonnay, hacemos rosado, tenemos tintos, claro, de todas estas variedades. Producimos en condiciones semidesérticas en el norte, en condiciones súper húmedas y frías, digamos, en el sur. Son en demasiadas la costa. banderas. Finalmente. Son muchas banderas. Y yo creo que también
y esto, digamos, ya es más bien un factor que desde mi punto de vista no es tan positivo, nos demoramos en encontrar nuestra identidad. Entonces, desde principios de los años 80, yo diría Chile se planteó al mundo masivamente como proveedor de vinos, digamos, de vinos commodity. Independiente que esos vinos hayan sido embotellados y que hayan tenido marca, pero vinos commodity en el sentido de ser vinos de una buena calidad, digamos, pero un precio muy razonable, que no bueno, pretendía, bonito, barato. claro, que no pretendía, digamos, a lo mejor disputarle, digamos, ciertos lugares a los vinos tradicionales, a los vinos de lugares más tradicionales. Eso la industria ha hecho una evolución tremenda. Hoy día probablemente del nuevo mundo, incluso a lo mejor incluyendo el viejo mundo, nuestros técnicos son sensacionales. Son técnicos, digamos, que se han preparado muy bien. El hecho de que enólogos en Chile tengan que educarse, digamos, y ser agrónomos, estudiar 5 años, después especializarse, ya pone la vara bastante alta en términos del nivel de preparación que tienen. Pero no solo, digamos, los técnicos que están a cargo de la producción de uva o de los vinos, sino que además los equipos comerciales, los equipos de marketing. Es una industria, digamos, reconocidamente desarrollada. Chile, a diferencia de vecinos nuestros, digamos, del Nuevo Mundo, por distintas razones, por ser un país chico, que podía vender poco de su vino localmente, salió a tocar puertas desde siempre, digamos, los últimos 30 o 40 años, fuera. Es decir, nuestra alternativa de plantear la industria del vino como una industria sustentable y que podía crecer en el mundo era de la mano de poder exportar. Por mientras los argentinos, por ejemplo, estaban muy enfocados en el mercado local, a fines de los 80, principios de los 90, Chile ya estaba tocando puertas, digamos, en el mundo y con climas bien favorables, dado que también había una visión global, ¿no es cierto?, de hacer tratados de libre comercio y de salir a buscar mercados, ¿no? Y con respecto a la baja del consumo del vino, especialmente en la gente, en las generaciones más jóvenes, un fenómeno que está ocurriendo últimamente, ¿qué opinas acerca de eso y cómo se puede revertir? ¿Cuál es como el panorama a futuro? Mira, ahí yo no soy partidario de aceptar, digamos, sin discutir un poquito al menos esa hipótesis. Porque si bien el consumo de vino en el mundo viene bajando, pero viene bajando hace muchas décadas, y porque tiene que ver un poco con este fenómeno que yo te decía de que el vino hoy día acompaña más bien hábitos distintos, ¿no es cierto? Hábitos de consumo vinculados a la comida, también hábitos de la vida moderna que tienen que ver, ¿no es cierto?, con que en general en muchos países del mundo los almuerzos de día de semana, de trabajo, no contemplan vino por razones culturales. En Francia, en España, en Italia, almuerzos de día de semana son perfectamente compatibles con tomar una copa de vino, un par de copas de vino. En general en otros lugares donde la cultura del vino o el hábito de consumir vino no está tan arraigado, el vino muchas veces se deja para ocasiones más especiales, ¿no? Almuerzos o comidas familiares o con amigos, los fines de semana y otras instancias de ese tipo. Entonces digo que eso viene pegando, pero viene pegando hace muchas décadas. Es verdad que los jóvenes no parten en consumo de alcohol tomando vino, pero eso yo creo que ha sido siempre bastante así, ¿no? No conozco a nadie, por lo menos no es mi caso, a pesar de lo vinculado que he estado siempre a la producción de vino por cosas familiares, y tú también. Seguramente los dos nos iniciamos en el consumo de alcohol tomando cerveza o tal vez alguna piscola. Yo tomaba vino a esa edad, pero obviamente no era la cantidad que más consumía de alcohol. Entonces yo creo que yo veo todas las bases sentadas para que el vino sea cada vez más parte de nuestras vidas, en el sentido de que la industria, si hay algo que ha hecho, digamos, con mucho ahínco en los últimos 40 años,
es difundir la cultura en torno al vino. Y eso no ha sido gratis, digamos, ni como esfuerzo, ni tampoco ha sido gratis en términos de la percepción del consumidor respecto al vino. Entonces, el vino, más allá, digamos, de tendencias puntuales, que a lo mejor, oye, no, es que ya no estoy tomando vino porque estoy en una onda, digamos, de tomar vinos reducidos en alcohol o sin alcohol, o eventualmente no tomo alcohol, pero las tendencias en general no son tan radicales, no cambian tan radicalmente en tan poco tiempo. Yo hoy día vinculo más, por ejemplo, este fenómeno, ¿cierto?, de menores ventas a nivel mundial en estos años, lo vinculo a una situación, digamos, de extrema incertidumbre, después de otra situación de extrema incertidumbre que fue el COVID. Obviamente en esa época, ¿no es cierto?, la gente que no sabía si se iba a morir o no se iba a morir, si iba a sobrevivir al COVID, que además estuvimos encerrados. Entonces llegó un momento en que obviamente la gente empezó a consumir bastante comida, bastante vino. Y después de eso vino un chantón en general en el mundo. Pero ese chantón no vino de la mano, digamos, de una conciencia general de que había que reducir, creo yo, el consumo de vino, sino que más bien de razones que son económicas. El vino no es un producto de primera necesidad. Hay mucha gente que redujo su consumo de alcohol en general o reemplazó, digamos, consumo de alcohol de una cierta graduación por consumo de alcohol de una menor graduación. Hay alternativas hoy día a los alcoholes tradicionales que siempre son acaparadores de góndola y de interés, pero que no siempre son tan significativos en la venta en términos generales. O sea, puede que representen, digamos, unos pics importantes, pero en general esas categorías a veces se van desinflando. Son modas, digamos, bastante pasajeras. Así que yo creo que el vino, no tengo ninguna duda, tiene larga vida, nos acompaña hace decenas de miles de años. Por lo tanto, creo que más allá, digamos, de las modas, el vino es un producto que va sentando cada vez bases más sólidas, creo yo, en la cultura del ser humano y cada vez en forma más extensiva. Piensa tú, digamos, que hace pocos años atrás en China el consumo de vino era prácticamente producto desconocido, y hoy día China, que está, dependiendo de qué es lo que siga sucediendo, ¿no es cierto?, con el gallito Trump, China, pero